La historia de la fundación de PlayStation. El nacimiento de un gigante en la industria de los videojuegos. Imagina que es la década de 1980, una época en la que la industria de los videojuegos está dominada por empresas como Nintendo y Sega. Las consolas de 8 y 16 bits son el estándar, y nadie podría haber previsto que, en medio de este panorama, una compañía de electrónica llamada Sony, que hasta ese momento no había tenido ningún interés real en los videojuegos, se convertiría en uno de los jugadores más influyentes del mercado. Esta es la historia de cómo PlayStation, una de las marcas más icónicas del entretenimiento digital, pasó de ser una simple idea a un fenómeno global. Capítulo 1. La alianza fallida con Nintendo. Todo comenzó con un acuerdo que nunca llegó a concretarse. En 1988, Sony, que era conocida por su tecnología de audio y video de alta calidad, había desarrollado un chip de sonido para la consola Super Nintendo Entertainment System, SNES. Este pequeño éxito despertó el interés de ambas compañías por colaborar en un proyecto más ambicioso, una consola de videojuegos que usara discos compactos, CD, en lugar de los tradicionales cartuchos. Sony y Nintendo firmaron un acuerdo en el que Sony se encargaría de desarrollar un periférico para la SNES, llamado SuperDisc, que permitiría jugar a juegos en formato CD. Este acuerdo también incluía la creación de una consola híbrida, conocida como PlayStation, originalmente dos palabras, que combinaría la tecnología de CD de Sony con la capacidad de jugar a juegos de SNES. Sin embargo, la alianza entre Sony y Nintendo pronto se volvió agria. A medida que el proyecto avanzaba, Nintendo empezó a preocuparse por el control que Sony tendría sobre el formato de CD, lo que significaba que Sony controlaría todos los derechos y licencias sobre los juegos en dicho formato. Este conflicto llevó a Nintendo a tomar una decisión drástica. Abandonaron a Sony en favor de un nuevo acuerdo con Philips, otro gigante de la tecnología. Nintendo anunció públicamente su alianza con Philips durante la Feria de Electrónica de Consumo, CES, de 1991, sorprendiendo y avergonzando a Sony. Capítulo 2. El nacimiento de PlayStation. La traición de Nintendo dejó a Sony en una posición delicada. Internamente, había un gran debate sobre si continuar o no con el proyecto de la consola. Muchos dentro de la compañía creían que deberían abandonar la idea, ya que no tenían experiencia en la industria de los videojuegos. Sin embargo, un hombre, Ken Kutaragi, un ingeniero de Sony, estaba convencido de que debían seguir adelante. Kutaragi había sido el impulsor del proyecto desde el principio y tenía una visión clara: crear una consola de videojuegos que no solo compitiera con Nintendo y Sega, sino que los superara. Convenció a la alta dirección de Sony, incluido su CEO Norio Oga, de que los videojuegos eran el futuro del entretenimiento digital y que Sony tenía los recursos y la tecnología para revolucionar la industria. Así, Sony decidió continuar con el desarrollo de su propia consola, ahora llamada PlayStation, esta vez una sola palabra. Kutaragi lideró un equipo de ingenieros y diseñadores para crear una consola que no solo fuera poderosa y fácil de programar para los desarrolladores, sino que también ofreciera una experiencia de juego inmersiva y de alta calidad. Capítulo 3. La guerra de las consolas. El lanzamiento de la PlayStation en Japón en diciembre de 1994 y en el resto del mundo en 1995 marcó el inicio de una nueva era en los videojuegos. Con un diseño elegante y un control revolucionario, la PlayStation ofrecía gráficos 3D avanzados y una extensa biblioteca de juegos. Además, Sony adoptó un enfoque agresivo para atraer a desarrolladores externos, ofreciéndoles mejores condiciones y mayor libertad creativa que sus competidores. La estrategia funcionó. Juegos como Ridge Racer, Tekken, Gran Turismo y el icónico Final Fantasy VII
demostraron el potencial de la PlayStation, atrayendo a millones de jugadores en todo el mundo. La consola no solo fue un éxito comercial, vendiendo más de 100 millones de unidades, sino que también cambió la percepción de los videojuegos. Ya no eran solo para niños. PlayStation atrajo a un público más amplio, incluyendo a adultos jóvenes y adultos, y ayudó a consolidar a los videojuegos como una forma de entretenimiento dominante. La PlayStation también desató una feroz competencia en la industria. Sega lanzó su Saturn, y Nintendo, fiel a su estilo, lanzó la Nintendo 64. Sin embargo, la PlayStation, con su combinación de poder, facilidad para los desarrolladores y una biblioteca de juegos innovadores y atractivos, superó a sus rivales, convirtiéndose en la consola líder de la quinta generación. Capítulo 4. El legado de PlayStation. El éxito de la PlayStation no solo transformó a Sony en un titán de la industria de los videojuegos, sino que también tuvo un impacto duradero en la cultura popular. La marca PlayStation se convirtió en sinónimo de calidad y innovación, y los videojuegos alcanzaron nuevas alturas como forma de arte y entretenimiento. Ken Kutaragi, conocido como el padre de PlayStation, se convirtió en una leyenda dentro de Sony y en la industria en general. Su visión y perseverancia demostraron que incluso un gigante de la electrónica como Sony podía cambiar el curso de una industria con la combinación adecuada de tecnología, marketing y, lo más importante, una pasión inquebrantable por los videojuegos. Con el éxito de la PlayStation original, Sony continuó expandiendo la marca con nuevas consolas: PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation 5, cada una estableciendo nuevos estándares en la industria. Cada consola sucesiva no solo mejoró en términos de hardware, sino que también continuó ofreciendo experiencias de juego innovadoras y memorables, consolidando a PlayStation como una de las marcas más queridas y respetadas en el mundo de los videojuegos. Capítulo 5. Reflexión final. La historia de la fundación de PlayStation es un recordatorio de que las grandes innovaciones a menudo surgen de la adversidad y el fracaso. Lo que comenzó como una alianza fallida con Nintendo se transformó, gracias a la visión y la determinación de un grupo de apasionados en Sony, en una de las franquicias más exitosas en la historia del entretenimiento. En última instancia, la historia de PlayStation es más que la historia de una consola. Es la historia de la audacia de soñar en grande, de desafiar las expectativas y de transformar un fracaso en una oportunidad para cambiar el mundo. Y es precisamente esa mentalidad la que ha llevado a PlayStation a convertirse en un gigante en la industria de los videojuegos, inspirando a millones de personas a imaginar, explorar y disfrutar de mundos que solo eran posibles gracias a la magia de los videojuegos. Así que la próxima vez que enciendas tu PlayStation y te sumerjas en tu juego favorito, recuerda que detrás de cada píxel, de cada historia y de cada desafío, hay una historia de perseverancia, innovación